experimentando y quiere seguir hundiéndose, ¿no? Entonces, pero no es un inicio. No sé si está de acuerdo entre esta primera etapa, llamémoslo así, del año 50 y tantos al 80 y tantos, y luego otra etapa ya deletérea. Sí, básicamente estoy de acuerdo. Si recordamos la televisión en blanco y negro, por ejemplo, hombre, produce una especie de melancolía dulce, ¿no? Recordar a Pablo de Malengoña, a Pepe Luz, al propio Humberto Martínez Morosini, digamos, auroral, entre comillas. Sí, pues hacían televisión blanca, a eso le llamaban televisión blanca. El concurso Helen Curtis pregunta por 64.000 soles, ¿no? Esta es su vida. Hombre, programas donde, por ejemplo, Juan Gonzalo Rose hizo de guionista en Esta es su vida. Sí. Nada menos. Nada menos. Juan Gonzalo Rose. Imagínate Juan Gonzalo Rose tocándole la puerta ahora a Canal 2. Lo matan. Lo matan por intruso. Sí, era una televisión blanca, era una televisión casta y era un público distinto. Sin lugar a dudas. Algo pasa en los 80, tú dices que es un fenómeno más o menos mundial, yo también lo creo. Coincide con la brutalización de una ola neoliberal que empieza con Reagan y con la Thatcher y que, en fin, empodera a una serie de círculos y de gentes que antes simplemente no habrían tenido ninguna relevancia. Me refiero al nivel mediático, ¿no? Claro. Les concede una autoridad que no tiene que ver con la meritocracia, sino con la imposición del mercado. La televisión norteamericana, por ejemplo, en esa época empieza a limpiarse de toda disidencia, desde luego que hay todavía gente que piensa distinto, pero la gran limpieza empieza en esa época. Lo mismo pasa en Europa y en el Perú igual. Y efectivamente hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada, de que la gente sea menos lúcida, de que la gente tenga menos capacidad crítica. Es una necesidad mundial. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Con críticos funciona a medias. El capitalismo necesita anuencia, necesita resignación y necesita mucha distracción. El crítico de televisión Fernando Vivas dice, y lo dijo aquí en este programa, y lo dice en su libro sobre la historia de la televisión peruana, dice, la figura más importante de la televisión del Perú en los últimos 50 años es Genaro Delgado Parker. Cuando dijo esto, yo le manifesté que esa era una afirmación estremecedora y estupefaciente. Sí, me dijo, seguramente te puede estremecer y te puede dejar estupefacto, pero los hechos son los hechos y el hecho es ese. Ahora yo digo, Vivas es una persona pues inteligente, culta, ¿no? ¿Y cómo puede haber llegado a decir eso? Bueno, es su derecho opinar como opina, pero no puedes dejar de pensar que Fernando Vivas es un funcionario muy importante del diario El Comercio, un escritor, editorialista, columnista, reportero, en fin, casi multioficios en el diario El Comercio, que es propietario del canal comercial más importante que es América Televisión. Entonces ahí hay también una filtración de intereses, ¿no? En su discurso un poco contaminado hay una filtración de intereses, sin lugar a dudas. Bueno, ahora, que diga que Genaro Delgado Parker fue el hombre más importante de la televisión, bueno, entonces habría que decir que la televisión que padecemos ahora también es producto de esta especie de sí campeador, de este fundador que es Genaro Delgado Parker, ¿no? Porque te das cuenta que es una frase contradictoria. Si dices que ha sido el hombre más importante de los 50 años, entonces es la mitad responsable de lo que está sucediendo ahora. Porque claro, el legado del señor Delgado Parker, entre otras cosas, es Risas y Salsas, que fue el programa que hizo del humor la pacotilla que es ahora en la televisión. La gran hazaña de Genaro fue
que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible, que se llamaba Risas y Salsas. Pero claro, el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor, ¿no? El asesinato de toda ironía, de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa. Entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso, ¿no? No, pero me parece a mí que es una comparación forzada, porque traer a colación a Chaplin, ¿no? Y compararlo pues con una producción como Risas y Salsa, ¿no? Es demasiado violento, ¿no? Claro, pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor no estaba pues en Risas y Salsas, estaba, en fin, la parodia grotesca, la caricatura gruesa, la chabacanería, sí. Sí, no, pero digamos, te comienzan a hollar la trocha, digamos, del facilismo, que es una de las características de la llamada posmodernidad y de la era digital y de la sociedad informática. El problema de esta nueva etapa es que tenemos cuatro ismos, ¿no? En primer lugar, tenemos el inmediatismo, ¿no? En segundo lugar, tenemos el fragmentarismo. En tercer lugar, tenemos el superficialismo, ¿no? Y luego tenemos el facilismo. O sea, estos son cuatro ismos que están en todo y que están despotenciando al ser humano porque dependen, ¿no?, de la multiplicación de prótesis, o sea, de adiciones. Entonces ahora tú no podrías concebir a un ser humano común y corriente sin la cantidad de prótesis que cualquier ser humano tiene, comenzando pues por el celular y 20 cosas más, ¿no es cierto? Si tú le quitas todo eso, entonces lo dejas desprotegido completamente, no sabría qué hacer. Cada adición es una pérdida de alguna facultad o una disminución de esa facultad que ya no se va a usar, ¿no? Sí. Entonces, claro. Entonces, pero no hay humanismo posible ahora. Claro, pero ya no eso, pero tampoco ya eso es reversible. O sea, sencillamente el asunto es así y bueno, yo recuerdo, seguramente también tú lo vas a recordar, que cuando se popularizó la calculadora automática, ¿no? Tú ibas a cualquier cambista y digamos que el dólar estaba a 3 soles y le decían, dame $10, no podía ser ya mental. Ese es el problema, ¿no es cierto? O sea, no, si tú ves aquí que apretando esto, que jalando esto, ya te evitas, ¿no?, el esfuerzo, o el pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces comienza a lastrarse. Sí, pero digamos que podrías pensar que evitarte labores menores, como multiplicar o sumar, eso te daría tiempo para pensar en cosas mayores, pero no sucede eso. No, pues. Es que no usas la calculadora para no pensar en cosas, y tampoco piensas en cosas mayores. El problema es fundamentalmente la frivolización de la agenda, ¿no? Este antropoceno, que ya se llama así, esta era espantosa en donde el hombre destruye el planeta y no hace nada básico para evitarlo, da una idea de que la estupidización humana, y ese es un tema recurrente en ti, es universal, absolutamente universal, y que tiene que ver muchísimo con una clase política que no está a la altura de los desafíos y que probablemente ha sido producida por las corporaciones precisamente por eso, porque no está a la altura de los desafíos. Le debe mucho más a la British Petroleum que al futuro. Por ejemplo, la clase política inglesa. El fracaso de las COPs, nuevo fracaso de la COP París, que está dando mediocridades, que está dando, en fin, generalidades, consejos de perogrullo, otra vez, compromisos que no se cumplen, etcétera, etcétera. Tiene una idea de lo suicida que es el ser humano. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos.